Hechos, capítulo 24. 5 días más tarde, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los judíos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron acusaciones formales contra Pablo ante el gobernador. Y cuando Pablo fue llamado, Tértulo comenzó a presentar el caso contra él y dijo: Su Excelencia, gobernador Félix, hemos disfrutado de un largo periodo en paz bajo su gobierno, y como resultado de su sabio juicio se han hecho reformas para el beneficio de la nación. Todos en el país estamos muy agradecidos por esto, pero para no cansarlo, por favor sea amable en prestarnos atención por un momento. Nos dimos cuenta de que este hombre es una verdadera peste, levantando rebeliones entre los judíos, y es cabecilla de la secta nazarena. Trató de contaminar el templo y por eso lo arrestamos. Al interrogarlo, usted mismo descubrirá la verdad de nuestras acusaciones. Y los judíos se le unieron, diciendo que todo esto era verdad. Entonces el gobernador hizo señas a Pablo para que respondiera. Reconociendo que usted ha sido juez de esta nación durante muchos años, gustosamente presentaré mi defensa, comenzó Pablo. Usted puede verificar fácilmente que yo llegué a Jerusalén para adorar hace apenas 12 años. Nadie me encontró nunca discutiendo en el templo con nadie, o incitando a la gente a amotinarse en ninguna sinagoga o en ninguna otra parte de la ciudad. Tampoco pueden probarle a usted ninguna de sus demás acusaciones contra mí. Pero le admitiré esto: sirvo al Dios de nuestros padres, siguiendo las creencias del camino, a lo que ellos llaman una secta hereje. Yo creo en todo lo que la ley enseña y lo que está escrito en los libros de los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que ellos tienen, creyendo que habrá una resurrección de los buenos y de los malvados. Por ello, trato de asegurarme de tener siempre una conciencia tranquila ante Dios y ante todos. Después de haber estado lejos durante unos años, regresé para traer dinero para ayudar a los pobres y para dar ofrendas a Dios. Eso fue lo que me encontraron haciendo, culminando la ceremonia de purificación, y no había ninguna multitud o disturbio. Pero ciertos judíos de la provincia de Asia estaban allí, y que deberían estar aquí presentes ante usted para presentar sus cargos contra mí, si es que tienen alguno. De lo contrario, permita que estos hombres expliquen de qué crimen me hallaron culpable cuando estuve ante el concilio, excepto el hecho de que exclamé: Estoy bajo juicio hoy porque creo en la resurrección de los muertos. Entonces Félix, quien estaba bien informado sobre el camino, aplazó el juicio. Cuando el comandante Lisias venga, entonces tomaré mi decisión respecto a tu caso, dijo. Entonces ordenó al centurión que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero que le permitiera tener algunas medidas de libertad y que dejara que sus amigos cuidaran de él sin restricciones. Algunos días después, regresó junto a su esposa Drusila, quien era judía, y envió a buscar a Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Jesucristo. Y Pablo debatió con ellos sobre vivir rectamente, sobre el dominio propio y sobre el juicio venidero. Félix se intranquilizó y le dijo a Pablo: Vete ahora, y enviaré a buscarte cuando tenga la oportunidad.
esperando que Pablo lo sobornara con dinero. A menudo Félix mandaba a buscar a Pablo y hablaba con él. Pasaron 2 años y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Pero para mantener el favor de los judíos, Félix dejó a Pablo en la cárcel. Hola, bienvenido y bienvenida a Reavivados por su palabra. El capítulo 24 de Hechos presenta la defensa de Pablo ante Félix. El verso 1 menciona: Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo vinieron al sumo sacerdote y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. La primera idea que obtenemos es que tenemos a alguien que nos acusa todo el tiempo. En aquel momento fue Tértulo, un orador, un abogado que empezó a acusar a Pablo. Él era un hombre preparado que habían traído los sacerdotes para acusarlo frente a Félix. De la misma manera, tenemos un acusador que nos acusa frente a Dios. Es Satanás. Él busca todas las fallas pequeñas y grandes que hay en nuestra vida. ¿Recuerdas la historia de Job? Cómo todos se presentaron ante Dios y también Satanás de parte de este mundo y acusó a Job. A pesar de que Job estaba haciendo bien las cosas, le mencionó que solamente estaba haciendo bien porque él recibía mucha bendición. Así es que pidió para probarlo y Dios tuvo que permitir. Así es, querido amigo y amiga, tenemos un acusador que está esperando en qué momento fallamos para acusarnos de día y de noche, como dice el libro de Apocalipsis. Él es el acusador de nuestros hermanos. Él es nuestro enemigo. Pero no tienes que tener miedo. Tenemos un abogado. Como dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y para que el abogado te defienda, tú debes de confesar tus pecados a Dios siempre. Entonces el abogado, Cristo, dirá: es cierto que esta persona cayó en pecado, pero confesó, se arrepintió. Entonces, él confió en la gracia que yo le ofrezco y su pecado ha sido perdonado. De esta manera te libras de la acusación que nos hace el enemigo todo el tiempo. En segundo lugar, procura tener una conciencia limpia y una conducta intachable. El verso número 16 dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Después de las acusaciones de Tértulo, Pablo hace su defensa frente a Félix y le menciona que las acusaciones no tienen cómo ser probadas. Y menciona finalmente que tiene una conciencia limpia y una conducta adecuada e intachable. Él sabía que estaba bien delante de Dios. Y tú también debes estar seguro de tu conducta. Tal vez no serás perfecto, tal vez no seremos completamente intachables, pero esa debe ser nuestra meta a donde debemos de llegar, tener una conducta intachable. Y esto me recuerda a los valdenses del Piamonte cuando eran perseguidos por Roma. En la época antes de la Reforma, estos eran perseguidos por su fe. Eran prohibidas las Biblias. Entonces ellos tuvieron que huir hacia los montes, hacia las montañas donde se criaron y enseñaban de su fe. Ellos vivían de una manera adecuada, firme en sus preceptos, en sus convicciones.
únicamente confiando en la palabra. Y cuando los perseguidores venían, los mismos valdenses sabían que ellos eran sus perseguidores y que los podían matar. Sin embargo, la Biblia mencionaba que se debe de hospedar a las personas y que se les debe hacer bien a los que vienen de lejos. Y ellos hospedaban a sus verdugos. Y a la mañana siguiente, ellos mismos, aquellos verdugos, mataban a los valdenses. Y estos verdugos atestiguaban de ello, de que tenían una conducta intachable, y a pesar de ello les dolía matarlos, porque así era la orden. Tú puedes ser así, como aquellos valdenses. Sé fiel en lo que Dios te dice en su palabra. Cumple su palabra, cumple los mandamientos, no porque serás salvo, sino porque será el resultado de una fe genuina en Cristo Jesús. La tercera idea que podemos extraer es que si nos acusan, que sea únicamente por nuestra fe. El verso 21 dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Pablo estaba mencionando que estaba siendo juzgado por la fe que él tenía, por la esperanza en la resurrección. Es decir, por su fe, que prácticamente era una acusación que no tenía fundamento. Es decir, lo acusaban por ser una persona buena, por ser una persona que seguía la ley. Lo acusaban únicamente por envidia, porque ellos no podían ser lo que él fue. Y era la misma historia de Cristo. Cristo fue acusado porque los acusadores no podían vivir a la altura de Cristo y no les quedó otra cosa que acusar. Si en algún momento eras acusado, que no te acusen porque saliste como un ladrón o porque saliste como mentiroso, porque hiciste algo malo en la sociedad, que únicamente sea porque tuviste una conciencia limpia, una conducta intachable. ¿Recuerdas la historia del soldado Desmond II, que en la Segunda Guerra Mundial fue un objetor de conciencia? Fue fiel a sus principios y se negó a matar. Y el único cargo que tuvo fue curar, salvar, era un médico. Pero fue un valiente médico que salvó a muchísimas personas y finalmente fue galardonado. Y Dios también puede hacer eso contigo. Finalmente, la última idea que obtenemos es que no solamente hables lo agradable hacia las personas, también es necesario predicar amonestaciones que a veces no es agradable escuchar. El versículo número 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix había escuchado sobre el dominio propio y la justicia, y esto no le agradaba escuchar porque Pablo me estaba mencionando que todo tiene un momento en que seremos juzgados por nuestros actos si no nos arrepentimos. Y Dios nos pedirá cuentas. Y esto no le agradó escuchar a Félix, pero era necesario que se escuche. Es bonito predicar de la gracia, del perdón de los pecados, pero a veces las personas se exponen serias cuando se les predica sobre el juicio, cuando se les predica sobre el verdadero día de reposo, cuando se les predica sobre los diezmos y muchas otras cosas que a veces pueden ser desagradables si es que no hay una fe dispuesta a obedecer la palabra de Dios. Pero debes hacerlo y el Espíritu Santo se encargará de tocar los corazones. Y si aún no pasa, habrás cumplido con tu parte.
Aquí también quiero acotar el último versículo. El verso 26 dice, esperaba también que con esto Pablo le diera dinero para que lo soltara. Por eso le hacía venir muchas veces. Félix quería ser sobornado. Pedía que Pablo le trajera dinero, o al menos eso es lo que él hacía entender, porque tal vez eso era algo común, pero Pablo no hacía eso, porque era fiel cristiano. Nunca hagamos alguna cosa similar si tendremos que sufrir por no hacer estas cosas, que así sea. La aplicación para nuestra vida hoy es: vive una vida íntegra, lo más posible. Eres un embajador de Cristo aquí. Vive una vida intachable, con una conciencia limpia en lo posible, delante de las personas. Y Dios te va a bendecir y te va a guiar. Vamos a terminar ahora con una oración, apreciado amigo y amiga. Dios nuestro, esta hermosa historia nos muestra cómo tú puedes ayudarnos, a pesar de que Pablo pasó momentos difíciles. Siendo acusado, nosotros también somos acusados por Satanás todo el tiempo. Líbranos porque eres nuestro abogado, Señor. Confesamos nuestras faltas y queremos que seas tú quien nos libres. Oh Dios, manténnos con una conducta intachable, teniendo como ideal una conducta limpia. Esa sea nuestra meta, esa sea nuestra visión de excelencia, Señor. Así como aquellos valdenses, o como aquel soldado, o como Pablo, Padre, haznos intachables. Lo más posible, Señor. Tal vez no llegaremos a la perfección cabal, pero estaremos lo más cercanos posible. Entonces podemos dar un fruto de fe hacia las personas, y esto también hará que muchos se conviertan hacia ti. Bendice a mis amigos que escuchan este mensaje en este momento. Ayúdales en sus luchas, Señor. Tal vez alguien está luchando por ser fiel a ti. Por favor, no lo dejes decepcionado, decepcionada. Ayúdalo, Padre, como ayudaste a Pablo. Te suplico esto en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo.